Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en la hora de la verdad. Antes de ir con los titulares, quisiera saludar a algunos de ustedes. Ramón Darío Franco, gracias, Ramón Darío, por estar con nosotros. Diana Inser siempre está con nosotros, también muy pendiente de nuestra transmisión. Faustino Niño, buenos días, Faustino. Gracias por estar con nosotros. Colombia, no hueva, no sé qué será, no sé qué significa eso, fuerza. Miguel dice el usuario, Jorge Gonzalo Botero, gracias también. Todo el tiempo está con nosotros conectado. Carmen Libreros, Aurora Guzmán, Guillermo de Jesús Marín Delgado. Gracias por estar con nosotros conectados en la hora de la verdad y ahora me dispongo a darles a ustedes titulares de lo que está pasando en Colombia y el mundo, por supuesto. Pues muy bien, ayer ocurrió lo que muchos temíamos que ocurriría y era que Gustavo Petro decidiera firmar el decretazo. Increíble que lo haga de esta manera, Gustavo Petro, entendiendo perfectamente que el país le ha dicho que no lo haga, que no debería haber firmado un decretazo que tiene abiertos y clarísimos vicios de inconstitucionalidad. En plena discusión final de la reforma laboral en el Senado de la República y a pesar de todas las advertencias que se han hecho a Gustavo Petro sobre las implicaciones jurídicas y, por supuesto, políticas que tiene firmar el decretazo, Gustavo Petro y sus ministros firmaron ayer ese documento que convoca una consulta popular para el próximo 7 de agosto. Oigan bien, estamos a 2 meses del decretazo de Gustavo Petro. Aunque Petro y su ministro de la Política, Armando Benedetti, aseguraron que el decreto podía echarse para atrás si el Congreso le aprueba finalmente la reforma laboral que satisfaga las exigencias de Gustavo Petro, como si fuera un tirano se comporta Gustavo Petro. La sola expedición del acto administrativo provocó, pues por supuesto, una cascada enorme de reacciones en Colombia, porque es inadmisible que el decreto aparezca en el mundo jurídico, pero además ya se plantean demandas de distintos actores. Mañana estaremos aquí en la hora de la verdad analizando punto a punto el decretazo de Gustavo Petro con el jurista Germán Calderón España, quien ha interpuesto una acción de tutela en contra de ese decretazo de Gustavo Petro. Hay que hacer todo tipo de demandas y de acciones judiciales para evitar que el país se vea abocado a una consulta popular que nos costará más de 750 mil millones de pesos. Entre tanto, no hay plata para los subsidios de gas, no hay plata para los subsidios de energía, no hay plata para educación, no hay plata para salud, no hay plata para empleo, no hay plata para nada. Pero para hacer política al estilo de Gustavo Petro parece que sí hay plata. Lamentable que la plata se vaya en eso. Lo que ha dicho Armando Benedetti en las últimas horas es que Gustavo Petro hasta ahora tomó la decisión de expedir el decretazo, pero que están buscando en el Senado de la República lo posible para que se apruebe la reforma laboral y que eso evitaría ir con el decretazo. Es lo que anuncia Armando Benedetti. Desde que Gustavo Petro anunció la expedición de ese decreto con el que convoca una consulta popular, la oposición anunció que demandará la acción. Entre otros, el equipo jurídico de Miguel Uribe anunció que lo hará. También lo ha anunciado la senadora María Fernanda Cabal, que tiene dos anuncios. El primero, demandar el decretazo, y el segundo, iniciar una serie de denuncias en contra de los ministros del gabinete de Gustavo Petro por el presunto de peculado. Vamos a ver cómo van con estas acciones jurídicas que muchos están interponiendo. También está Daniel Briceño, está el exministro de Justicia Wilson Ruiz, está también la senadora Paloma Valencia. Bueno, aquí hay una cantidad de actores políticos interesados y jurídicos interesados en poder hacerle mella al famoso decretazo. El decreto 0639 del 11 de junio del 2025 fue expedido de este miércoles, según el ministro del Interior, Armando Benedetti, porque la ley da plazo hasta las 12 de la noche para firmarlo. Llama la atención que 4 de los ministros de Gustavo Petro no hayan sido quienes respaldaron el decreto en representación de sus carteras. En total son 4. ¿Quiénes no respaldaron de frente el decretazo de Gustavo Petro? Laura Sarabia, la canciller, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, la ministra de Ambiente, la señora Lena Yanina Estrada, y el designado ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, que tampoco firmó el decretazo. Pero a Eduardo Montealegre, yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo el día de ayer, estaba dando declaraciones y advirtiendo, que yo no llamo a eso advertir, llamo a eso
amenazando al señor registrador nacional del Estado Civil, al señor Hernán Penagos, de que si no daba trámite a la convocatoria de consulta popular, estaría incurriendo en prevaricato. Vean ustedes cómo es de curiosa la forma de actuar del gobierno de Gustavo Petro. El prevaricato es el que ellos están adelantando en la medida en que el Senado ya respondió, ya se pronunció y negó en todas las instancias posibles, inclusive las veces que impugnaron la decisión, el famoso decreto de consulta popular o la convocatoria de consulta popular. Entonces, ¿quién prevarica? Pero entonces sale el señor Eduardo Montealegre a decir que aquí los que están prevaricando son, podría prevaricar el señor Hernán Penagos, registrador nacional del Estado Civil. En el caso, por ejemplo, del decreto, Laura Sarabia fue reemplazada por la viceministra Rosa Yolanda Villavicencio, mientras que Palma fue reemplazado por el presidente de la Agencia Nacional de Minería, José Luciano José Luciano Sanín. La Constitución y la ley son claros. Ley 134, ley 1757 indican que el decreto debe ir con la firma de todos sus ministros. Pues evidentemente no está con la firma de todos sus ministros. Habrá que ver qué dice la justicia. De verdad que ya es hora que tanto Corte Constitucional, que tiene competencia para analizar el decretazo, y el Consejo de Estado se pronuncien de una vez por todas, sabiendo que tendrán que decirle no a Gustavo Petro, lo que no le va a gustar, y eso vamos a ver en qué termina. Ayer Gustavo Petro precisamente estuvo en Cali, ¿no? Firmando el decretazo. Y desde Cali dijo cosas tan complejas como, por ejemplo, que había que pensar en el tema de la constituyente. Porque, por supuesto, pagaron buses, refrigerios, como siempre moviliza Gustavo Petro eh, a su gente, ¿no? Eh, ¿Y los moviliza con qué? Pues con comida, con buses. Bueno, porque Petro es así. Petro no tiene poder de convocatoria, perdió las calles hace muchísimo tiempo y por eso tiene que acudir a este tipo de figuras. Tenemos que hablar de qué está pasando en el proceso en contra del criminal que llama Gustavo Petro el Niño, que atentó contra la vida del precandidato presidencial Miguel Uribe. El adolescente que atentó contra el candidato presidencial, precandidato Miguel Uribe, es solamente un peón, una parte de la estrategia criminal. Ayer se conocieron nuevos videos de ese acto delincuencial de este sujeto que disparó durante 3 ocasiones contra la humanidad de Miguel Uribe. Y se revelaron que hubo participación de varias personas en ese atentado terrorista que se produjo en Bogotá el sábado pasado en el barrio Modelia, localidad de Fontibón. En las imágenes que están en poder de varios noticieros en Colombia, entre otros de Noticias Caracol, que reveló la información, se ve perfectamente cómo hubo uso de un carro, de unas motocicletas, de campaneros que acompañaron al tirador hasta la escena del crimen en la carrera 82 con calle 22C en el barrio Modelia de Bogotá. En las imágenes que están siendo analizadas por la justicia, se observa que el menor fue parte de una compleja red en la que habría participado por lo menos 5 personas más, cómplices de este hecho criminal. En la escena del crimen se incautó una pistola tipo Glock calibre 9 milímetros que está bajo cadena de custodia, un arma con cargador para 6 disparos continuos y una empuñadura adaptable al tamaño de cualquier mano. De momento, el sicario está bajo internamiento en el búnker de la Fiscalía. Allá está recibiendo acompañamiento del Instituto de Bienestar Familiar. Su familia y él entraron en el programa de protección de testigos, algo que está abiertamente debatido en Colombia, porque entran al programa de testigos y dónde está la cooperación con la justicia. 2 elementos que son clave y que ya les voy a hablar de ellos. El primero, ¿cuánto dinero le iban a pagar al criminal? Ya hay versiones que indican que él habría dicho que 20 millones de pesos. Pero si él acepta que le iban a pagar 20 millones de pesos, la pregunta que queda es, ¿por qué en la imputación de cargos por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas no aceptó cargos? Esto es lo que está pasando con este sujeto. En los detalles también que hay sobre este ataque criminal, que además
ha hecho más, y también tengo que decirlo, han hecho más los compañeros nuestros colegas de Caracol, RCN, en la investigación que el mismo cuerpo de investigación en Colombia. Es increíble. ¿Por qué los medios de comunicación logran desentramar tantos detalles importantes en este hecho criminal? ¿Y la justicia dónde está? Pues muy bien. Tal como quedó captado pues en los videos que ustedes han visto en las cámaras de seguridad de la zona, cuando fue aprendido este sujeto, le gritó a los policías que había cometido el ataque por plata, fue lo que dijo, pero además que le daría los números de quienes lo contactaron si lo soltaban en aquel momento. Dijo lo siguiente, voy a parafrasearle, voy a decir lo que gritaba en esas imágenes que ustedes acaban de ver mientras el sujeto estaba siendo reducido en el suelo. Yo lo hice por plata, por mi familia, perdón, lo hice por plata, por mi familia. Fue lo único que gritó en aquel momento este sujeto que está cumpliendo pues una medida de internamiento preventivo en el búnker de la fiscalía, porque así lo solicitó el ICBF, que está muy preocupado por instrucciones de Gustavo Petro por la suerte que pueda correr este criminal. Según se dio a conocer también, el menor pues le dieron 20 o le ofrecieron más bien 20 millones de pesos por dispararle al precandidato presidencial. La primera hipótesis apunta a que la red de sicarios habría contratado a la adolescente para cometer el atentado, pero también el sicario le dijo a los investigadores que quienes lo buscaron para cometer el crimen le pusieron una condición, y esa condición era que le darían el dinero a través de una transferencia solo después de cometer el ataque contra el senador Uribe Turbay. Los expertos en temas de seguridad han analizado las imágenes, han hablado de lo que se puede concluir, por lo que ustedes también han visto, y han dicho algo que creo que muchos lo sospechábamos, ¿no? El tirador, este sujeto que hacía parte del programa Jóvenes en Paz de Gustavo Petro, para quien no lo sabe que era Jóvenes en Paz, es eso que se inventó Gustavo Petro en Buenaventura cuando inició su gobierno, que era el programa de pagar por no matar. Este sujeto estuvo 3 o 4 meses en el programa de Jóvenes en Paz, recibió plata del erario para no matar supuestamente, y véalo usted lo que está haciendo. Significa que de harto sirve el programa de Gustavo Petro. Lo que les quería contar era que este sujeto, el tirador, eh, no saldría con vida. Es lo que han analizado los expertos en temas de seguridad. Han dicho claramente que el hecho de que lo hubieran enviado como terminó allí, ¿no? Solo, en medio de la multitud que había allí rodeando a Miguel Uribe, disparando y sabiendo que había hombres de seguridad del precandidato presidencial, hacían pensar que simplemente no saldría con vida de allí. Claro que es muy importante que le protejan la vida a este sujeto criminal, a ver si algún día conocemos la verdad. Pero empezamos mal cuando lo que hace es negar los cargos que se le imputan por tentativa y por supuesto, porte ilegal de armas. Vamos a hechos internacionales y aquí coincide Gustavo Petro nuevamente con Nicolás Maduro, ¿no? El dictador Nicolás Maduro acusó ayer a los Estados Unidos de dirigir un supuesto plan para derrocar el gobierno de Gustavo Petro. eh, Gustavo Petro se pronunció asegurando que un líder de extrema derecha del país estaría relacionado con ese entramado. Le cree perfectamente todo el cuentazo a Nicolás Maduro. Maduro hizo las acusaciones durante un acto de toma de posesión del gobernador del estado de Zulia, Luis Caldera, y en referencia a la situación del orden público que vive el país tras un atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe y los ataques con bomba de este martes en el departamento del Cauca y del Valle. Llama la atención algo. Ustedes vieron cómo hubo 24 ataques, 8 muertos y una treintena de heridos en Colombia hace 2 días. Increíble que hubieran logrado pacificar el valle para poder hacer las marchas de Gustavo Petro ayer en la capital, en la Sultana del Valle, en Cali, donde sí, logró llenar la plaza. Por supuesto, buses, refrigerio, eh, pero el resto del país daba vergüenza. La Plaza de Bolívar en Bogotá absolutamente vacía, realmente no hubo ningún efecto en el país con las famosas marchas que pretendía Gustavo Petro el día de ayer. Y llegó el momento de hablarles de noticias internacionales. Las protestas contra las redadas migratorias del presidente Donald Trump se extendieron en los Estados Unidos este miércoles, a pesar del despliegue de la Guardia Nacional y los Marines en Los Ángeles y las amenazas de represión. En Los Ángeles, donde comenzaron los disturbios la semana pasada, ayer imperaba ya la calma en las calles dentro de la ciudad.
En otros hechos, bombarderos rusos causaron 3 muertos y más de 60 heridos este miércoles en Kharkov, la segunda mayor ciudad de Ucrania, en momentos en que Rusia recrudece sus ataques diarios y las negociaciones de paz están estancadas. Ucrania anunció que había recuperado 1.212 cuerpos de soldados muertos en el frente en una de las operaciones de este tipo más importantes desde la invasión lanzada por Moscú hace 3 años. Rusia indicó que, por su parte, que había recibido los restos de 27 militares. Y un hecho lamentable de las últimas horas se produce en el mundo. Un avión de Air India se estrelló en inmediaciones del aeropuerto de la ciudad de Ahmedabad justo después del despegue cuando se dirigía hacia Londres. Es una aeronave Boeing 787-8 que ustedes están viendo en pantalla. Transportaba 242 personas entre pasajeros y tripulantes que lamentablemente perdieron la vida en este fatídico accidente de las últimas horas. Ahí se ven las imágenes de cómo pierde sustentación, potencia la aeronave y termina sinestrándose, estrellándose. Lamentable esta situación en el mundo. Pues muy bien, avanzamos. En breve, hoy tendremos 2 invitados, como siempre, extraordinarios para la hora de la verdad. Hablaremos en breve con el doctor Enrique Gómez Martínez, director de Salvación Nacional. El país unido en contra del desgobierno y la violencia, pero también Gustavo Petro no baja el tono. Desde presidencia dice Armando Benedetti, dicen otros que hay que bajar el tono, que hay que moderarlo. Y ayer Gustavo Petro dijo, claro, hay que bajar el tono, pero no voy a dejar de decir las cosas que pienso y creo, lo que significa pues, que no va a bajar el tono. Después hablaremos con Germán Rodríguez, mayor de la Reserva Activa, quien hablará con nosotros aquí de la marcha del silencio que se está convocando para el domingo en rechazo a los ataques terroristas en todo el país, en rechazo al ataque que sufrió el precandidato presidencial Miguel Uribe y, por supuesto, en rechazo al gobierno de Gustavo Petro. Este domingo, la cita desde las 9 de la mañana en el Parque Nacional, la Marcha del Silencio. Hablaremos con estos 2 importantes invitados aquí en La Hora de la Verdad. Ya regresamos, no se muevan. Esta es La Hora de la Verdad. Pase la voz, ya estamos al aire. Por favor, dé su like y contribuya para que esta causa sea posible todos los días. Ya regresamos. No solo es un programa, es una forma de entender el país.